continuar con el estudio bíblico acerca de la oración. Y este sería el capítulo 2, que es el propósito de la oración. Y estamos respondiendo a esta pregunta que dice, ¿puede la oración cambiar las cosas? Sí. Esto está basado en la serie de R.C. Sproul, que tiene que ver con preguntas importantes, preguntas cruciales. Y estamos respondiendo, ¿puede la oración cambiar las cosas? Y estamos viendo el propósito de la oración. Dios tiene todo bajo su control. Dios todo lo sabe, sin antes nosotros pedírselo, sin antes nosotros decirle a Dios, Él ya lo sabe. Dios es soberano. Y eso quiere decir que nada ocurre en el universo ajeno a su voluntad. Hasta lo más mínimo, Dios ya lo sabe. Y es cierto, y en cierto sentido, Dios ordena todo lo que acontece. Dios decreta su palabra y las cosas comienzan a funcionar. Eso lo vemos en Génesis, donde Dios comienza a hablar y las cosas comienzan a suceder. Lo mismo con la naturaleza, lo mismo con nuestra vida. Dios nos dio el aliento de vida en la concepción y comenzó nuestro cuerpo a formarse. Las células se empezaron a dividir unas por otras. ¿Y qué empezó a suceder? Se empezó a formar una célula, 2 células, 3 células, hasta que se formó un bebé. Y Dios ordenó que cada órgano del cuerpo humano funcione de determinada manera y por eso estamos aquí con vida. La sangre fluye alrededor de nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos pide ciertas sustancias, alimentos, nuestros músculos se van fortaleciendo a medida que hacemos ejercicio, caminamos. Y ahí nos damos cuenta que la creación de Dios es porque Él lo permite y Él así también lo ordena. Nosotros no estamos conscientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Somos seres limitados. Pero Dios sí está consciente de todo lo que sucede en todo el universo, en toda la creación. Dios puede escuchar miles, millones de oraciones a la vez y puede contestarlas a cada uno de forma personalizada, porque para Él no hay nada imposible. Esto no quiere decir que no somos responsables por nuestros actos, que Dios sea soberano, que Él haga todo de acuerdo a su voluntad. No quiere decir que seamos máquinas que Dios dice hagamos y nosotros comenzamos a hacerlo de forma mecánica, no es así. Pero esto nos hace plantear la siguiente pregunta. Si Dios es soberano sobre los actos e intenciones de los hombres, ¿qué objeto tiene orar? ¿Para qué vamos a orar si Dios tiene todo bajo su control? No es necesario orar si Dios puede sanar a una persona. ¿Lo puede hacer sin que oremos? ¿Puede Dios alimentar a una persona que tiene hambre sin oración? Lo puede hacer perfectamente. No nos necesita. De hecho, ninguno de nosotros estaba en la creación y Él lo hizo. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán y Él va a seguir siendo Dios. Su palabra va a permanecer igual. A Dios no le falta nada. Eso es lo más grande de Él, que a Él no le falta nada, pero aún así Él quiere estar con nosotros, porque así Él lo quiere. Esto se puede especificar más preguntando, ¿puede la oración cambiar algo realmente? Si Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, hace todo de acuerdo a su voluntad, a su soberana voluntad, ¿el hecho de que nosotros nos pongamos a orar cambia algo las cosas? ¿Será que Dios está esperando que en algún momento nos pongamos a orar y ahí recién va a actuar? ¿Puede la oración cambiar algo realmente? La respuesta es sí. Porque luego vamos a ver que hay una gran diferencia entre orar y no orar. Es una gran diferencia. Y lo vamos a ver. La oración no es opcional para el cristiano. Todos los que estamos acá, si nos consideramos cristianos, no es una opción orar. O sea, tenemos que orar. Es nuestro deber como cristianos orar.
Podríamos decir que el cristiano que no ora no es cristiano. O el que no lee la Biblia. Debemos orar. Pregunta, ¿oramos hoy día? Por lo menos por los alimentos, ¿no? Todos los días tenemos que orar. Dios ordena en su palabra que oremos. Lo podemos ver en varias partes de la Biblia, no es algo que yo esté inventando. Dice la Biblia en uno de los versículos más cortos, orad sin cesar. Dice Jesús, velad y orad. Debemos orar. ¿Nos cuesta? Sí, porque son disciplinas espirituales. Y nosotros queremos hacer disciplinas corporales, que es dormir, divertirnos, comer, pasarlo bien. Dios no deja este asunto en las manos de nuestro criterio o lo que creamos mejor. La oración no es opcional para el cristiano, es una exigencia. Independiente de si la oración causa algún beneficio, porque a veces podemos decir, yo oro, pero no pasa nada. No. Dios nos está diciendo que oremos. Y eso es lo que debemos hacer. Y es lo mismo con muchas otras cosas que nosotros hacemos, que simplemente hay que hacerlas. La palabra nos dice que no recibimos de Dios sus bendiciones porque no se las pedimos. Eso quiere decir que hay muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros que no las hemos recibido porque simplemente no se las hemos pedido en oración porque no oramos. Santiago 4:2, en la NTV, dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Esto habla de la parte humana. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué no lo tienen? Porque no se lo piden a Dios. Por eso no tenemos. ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué me fue mal en la prueba? ¿Por qué mi jefe no me respondió a esta petición de vacaciones que yo le pedí? Y así. Porque no oramos. Porque no se lo pedimos a Dios primero. Simplemente fuimos a hacer el trámite nomás. Fuimos a hacerlo, había que hacerlo nomás. Sí, hay muchas cosas que hay que hacer. Pero ¿por qué no oramos antes? ¿Por qué no le entregamos eso delante del Señor? Si usted va a hacer un trámite que es más o menos complicado, usted debería orar y pedirle al Señor que ponga una persona que le ayude a hacerlo bien, o que lo trate bien, o que lo atienda bien. Si usted va al médico, va a hacerse un tratamiento o va a una consulta, pídale al Señor que el profesional, la persona que esté de buen humor y haga bien el trabajo. Si usted se va a cortar el pelo o va a una peluquería, que ojalá la persona esté con buen ánimo, porque si está cansado, quiere terminar luego, no va a quedar muy bien. Y eso es algo humano, está bien. Y así tantas cosas que nosotros podríamos orar y presentar adelante al Señor y que podían cambiar. Yo siempre oro al Señor aunque sea algo fácil, porque usted no sabe lo que se puede complicar una cosa tan pequeña, usted sabe. Usted dice, no, entro al banco, el banco está desocupado, qué bueno. Y usted entra y el guardia le dice, no hay sistema. Por eso está desocupado. Eso le arruinó todos los planes. A mí me pasó una vez que vi desocupado el banco Estado que está en la Intermodal, un Serviestado, ahora se llama Express, cada vez le cambia el nombre, y no había sistema. Y había gente que decía, voy a ir al Parrón, más allá, y toda la gente se iba. Resulta que al rato yo me quedé ahí esperando, en una de esas volví al sistema, y llegaba gente diciendo que en el Parrón tampoco había sistema. Y era obvio. Pero imagínense que el hecho de pensar de que lo iba a hacer rápido, y en realidad me demoré casi 2 horas esperando ahí hasta que volviera, y lo pude hacer porque tenía que hacerlo ese día. Porque hay otras personas que dicen, ya estoy aquí, ya, ¿para qué ir y volver? Ya estoy aquí, terminemos bien la cuestión. Pero se da cuenta que el Señor nos puede librar de muchas cosas.
Y también el Señor aprovecha de pulir nuestra paciencia. Por lo tanto, la oración no es opcional. Los que estudian, les recomiendo que oren por ustedes, por los que estudian y por sus profesores, aunque no sean cristianos. Yo siempre oraba por mis profesores, aunque me caían muy mal. Y decía, Señor, bendice a este hombre o a esta mujer para que haga bien el trabajo. Y así también las personas que están a nuestro alrededor y nos van a atender, que sea lo mejor. Y puede haber un cambio y ustedes lo pueden notar. La oración sí funciona. Santiago 5:17, en la versión Reina Valera, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí dice esta frase célebre que todos la conocemos de memoria: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se da cuenta que este versículo no dice solamente eso? Aparecen otras cosas que son muy importantes, pero lo medular en cuanto a la oración es que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí ya estamos respondiendo a la pregunta que hicimos. ¿Puede la oración cambiar algo? Sí, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es un instrumento eficaz, es útil y funciona. A veces decimos la oración no es muy práctica porque yo oro y como que no pasa nada. Pero en situaciones extremas, cuando oramos, Dios puede hacer un milagro. La oración tiene poder para transformar la vida, primero, de la persona que está orando. Entonces, ¿qué transforma primero la oración? La vida del que está orando. Por lo tanto, ¿funciona la oración? Y segundo, tiene el poder para cambiar las cosas o personas por las que está orando. El primer efecto es hacia uno mismo y el segundo efecto es hacia la situación que yo estoy enfrentando. Que Dios me puede responder como yo quiero o como realmente es su voluntad. Muy bien. ¿Está mal el versículo 16? Ya, versículo 16 yo lo anoté mal. Así que es Santiago 5:16. Pero si quiere, lea el capítulo completo. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se ha encontrado usted en una situación extrema como que lo pilla desprevenido y usted actúa simplemente, reacciona de alguna u otra manera y después ya cuando pasa esa situación usted reflexiona y dice: ¿y por qué no oré? Así definitivamente, ¿por qué no oré? ¿Qué pasa si una persona se está muriendo? Y la gente, ¿qué es lo que hace? Llaman a los bomberos, a los paramédicos, empiezan a hacerle ahí su reanimación. Pero los que están mirando, que son cristianos, deberían orar, ¿o no? Pero no lo hacen porque le da vergüenza. Hace poco yo estuve donde una persona se lesionó muy fuerte y todos lo tratamos de ayudar y todo, y finalmente se fue a la clínica a recuperarse. Y yo después dije: ¿y por qué no oré por él? Si todos los que estábamos ahí éramos cristianos. Fue como nada que ver. ¿Por qué no oramos por él? Debimos haber orado por él. Era un contexto de estar jugando a la pelota y eso tampoco impide que uno ore. Si alguien se quiebra una pierna o algo, uno debería orar, no importa lo que suceda, uno debería orar. Pero ninguno de nosotros oró y yo me sentí mal. Y aunque parezca descabellado, uno debe clamar al Señor en momentos difíciles. Señor, por favor, ayúdame aquí en esta situación que me está pasando. Se rompió una cañería, sale el agua por todos lados. Clame al Señor. El Señor puede enviar a un vecino, a alguien, o simplemente cortar el agua de la nada. El Señor puede hacer un milagro. O usted pillar una llave y cortarla. Recuerdo que en una ocasión, mi gato, que hoy ya está en los brazos del Señor, se ahogó, se estaba asfixiando con una pastilla que yo le di, pero él se quedó dormido de inmediato y se le quedó pegada acá en la garganta y se empezó a ahogar. Entonces mi hermano que estaba en el segundo piso se dio cuenta que el gato estaba como convulsionando y yo fui corriendo, lo tomé y empecé a hacerle reanimación, gatuna, moviéndole los pulmones.
¿Y sabes lo que empecé a hacer yo? Empecé a clamar a Dios. Y yo le dije, Señor, ayuda a este gatito porque obviamente me va a dar mucha pena si se muere. Y sabe que de repente empezó a respirar así. Empezó a botar y empezó a respirar. Yo podría haber dicho, es un animal, pero es creación del Señor y aparte uno lo ama. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño tenía también una gatita que tuvo un accidente y la gatita venía apenas ahí muriendo y yo vi como mi mamá, ella se arrodilló y lloró por la gatita y ella ahí falleció en el momento. Yo no podría decir, no, ¿para qué vamos a hacer eso si es un animal? Pero en eso está la fe y también la bendición de Dios. Y quizás ese animal o esa mascota pueda estar agonizando mucho tiempo, pero nosotros tenemos que actuar en fe y aunque parezca extraño, hay que orar. Hay que orar. Y uno dice, ¿por qué no oré? Y es importante la oración porque puede hacer un cambio. Vamos a avanzar. ¿Para qué orar? Aquí tenemos dos razones. La primera razón, que es bíblica, es la oración es para la gloria de Dios. ¿Se acuerda de me parece que es un ciego, donde los discípulos le preguntan, ¿sus padres pecaron, por eso nació ciego? Y él le dice, no, nació así para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él iba a orar al Padre y ese iba a ser sanado. Entonces la oración glorifica a Dios porque cuando oramos le entregamos esa petición a Dios y se va a hacer su voluntad. Y si hay un milagro, la gloria es de Él. Entonces hay muchas personas que oran y se ocurre un milagro y esa persona a veces se vanagloria diciendo, yo oré, yo no. La gloria del Señor, porque esa persona puede orar por otra persona y esa persona morirse. No es la persona la que tiene el poder, es Dios. Por eso cada vez que oramos le decimos, Dios, haz tu voluntad. Pero también debemos decirle lo que nosotros queremos, que la persona se sane o la persona se salve. Y la primera razón para qué orar, la oración es para darle la gloria a Dios. Y la segunda razón es que la oración es para nuestro beneficio. Ya vimos que primero nos beneficia a nosotros mismos porque nos fortalece, nos anima, descansamos en el Señor, pero también puede haber un cambio en nuestro alrededor, puede haber un milagro. Ponernos en gracia con gente que sea contraria a Dios y aún así actuar a favor nuestro. Yo siempre cuento esto porque es una persona totalmente contraria a Dios, ateo, todo el tema, y aquí habíamos organizado un evento de jóvenes y era el sábado a partir de las 9 de la mañana y a mí me pusieron una prueba oral el sábado a las 9 de la mañana. Entonces yo iba a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era pedirle al profesor frente a todos mis compañeros salir primero, para yo venirme acá a la iglesia al evento de los jóvenes. Y me ganó un compañero, se ganó primero. Esperé que terminara su prueba, le fue mal. Y yo me paré, le dije, profesor, ¿puedo pasar ahora? Mi apellido es Villa, y yo soy casi de lo último, ¿puedo pasar ahora? Y él me dijo, ¿y por qué voy a hacer eso? Y yo le tuve que explicar frente a todos que yo era líder de jóvenes, iba a una iglesia y me miraba con una cara como diciendo, está puro hablando tonteras. Pero sabe que no me dio vergüenza ni no estaba nervioso. Yo lo único que quería era venir a la iglesia, a lo que teníamos que hacer. Y él me dice, ok, siéntese. Y sabe que me fue bien. Ni siquiera tuvo como una mala onda conmigo. Me fue bien y me vine para acá. Y gracias al Señor estaban los jóvenes vivos, no estaban matándose unos con otros. Sí. Y ahí uno dice, hoy lo que hace el Señor, porque yo no me atrevería a hacer eso. Y es como tirarse a los leones, porque prácticamente todos estaban muriendo ahí en ese examen. Y más encima pide salir de los primeros porque tiene que hacer. Entonces, el Señor puede cambiar los corazones de las personas porque Él puede haber dicho no, de los últimos no. Y ahí yo iba a quedar, y quizá Él con ese enojo puede haber dicho, lo voy a reprobar nomás, lo voy a hacer preguntas difíciles, porque más encima es cristiano, ¿qué se cree? No, el Señor hizo que pudiera pasar bien. Un discurso con Dios.
Cuando uno habla un discurso, no habla cosas locas, cosas que se le ocurren, sino que viene preparado. Y uno para hablar con Dios debe hablar cosas coherentes. La oración no es un monólogo, no es hablar solos, no es un ejercicio de autoanálisis terapéutico o una recitación religiosa. La oración es un discurso con el Dios Todopoderoso a un nivel personal. Imagínese usted tuviera la oportunidad de hablar 5 minutos con una persona muy importante. Puede ser un famoso, un artista, un deportista que usted admire y que tiene la oportunidad de verlo y le tiene que decir algo. ¿Qué le diría a usted? ¿Cualquier cosa o se prepararía? Yo le diría primero una foto y después, para que me crean que estoy... No. De repente uno sueña cosas raras por ahí. Y yo he soñado que he estado con actores famosos de Hollywood. ¿Y sabe lo que yo les digo? Que el Señor los ama. Como que eso les digo y los abrazo y ellos como que... Y resulta que en la vida real no son cristianos. No conocen al Señor. Y yo creo que más que cualquier otra cosa es presentarle el Evangelio. Y también hay muchos que sí son cristianos. Por lo tanto, Dios es mucho más importante que cualquier famoso, que cualquier presidente. Por lo tanto, al hablarle, Él sí nos va a escuchar y nos va a tomar atención. Y es a nivel personal. Y Él te está escuchando. Y cuando uno habla, Dios te está escuchando. Y cuando uno lo entiende, hasta a uno le da miedo. Porque no solamente estamos hablando a nosotros mismos, sino que está Dios ahí escuchando lo que estamos diciendo. Dios sabe lo que hay en mi mente, pero aún así tengo el privilegio de expresarle lo que hay ahí. Él dice, ven, habla conmigo. Dame a conocer tus peticiones. Así que venimos a su presencia a fin de conocerlo y de ser conocidos por Él. Es muy importante orar. ¿Por qué es importante? Porque primero nosotros conocemos a Dios y segundo, Él nos conoce a nosotros. Y en el día final, Él nos va a decir, sí te conozco, pasa. Porque ¿qué va a pasar con los que no oran? Yo no los conozco a ustedes. Para afuera. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿No quisieron hablar conmigo nunca y van a hablar aquí con la eternidad conmigo? No. ¿No quisieron pasar 2 horas a la semana conmigo? ¿Prefieren hacer otra cosa? Y la pregunta es, ¿por qué la gente querrá estar con Dios si nunca lo quiso acá en la tierra? Dios nos conoce y sabe nuestros pensamientos, como por ejemplo un matrimonio que lleva años. Ellos sin decirlo ya saben lo que quiere la otra persona o con un gesto. Ya sabe qué elección. O también como los padres y sus hijos. Los padres saben lo que quieren sus hijos. Los padres saben qué regalo quiere el niño para Navidad o para su cumpleaños, lo saben. Por la relación que tienen. No es necesario estar preguntándole una y otra vez. Si así ocurre entre seres humanos limitados, ¿cuánto más sabrá Dios de nosotros? Pero aún así desea que le hablemos. Dios todo lo sabe. Dios sabe que tenemos una inquietud en el corazón, que le damos vueltas, que no podemos dormir pensando en eso, le buscamos solución, lo ponemos de adelante, después para atrás, de cabeza, por el lado, por el otro lado. Pero ¿qué debemos hacer, Señor? Lo entrego en tus manos y dormir. Esa es la única... Eso es lo mejor. A veces uno se demora horas o pasa al otro día diciendo que esa es la solución. Entregárselo al Señor. Porque si hubiera solución ya lo hubiésemos hecho, ¿o no? A veces uno dice, no, quiero ir a hablar con esa persona y solucionarlo ya. Y a veces lo hacemos y queda peor. Queda peor. Por eso es mejor entregárselo al Señor y hay muchas cosas que no vamos a poder solucionar. Pero sí entregársela en sus manos. Cuando oramos entendemos quiénes somos. Cuando oramos nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón,
que lo que hay en nuestro corazón es maldad. Cuando oramos al Señor nos damos cuenta de que no somos perfectos y que en una parte de nuestra oración, ¿qué es lo que debe haber? Confesión de nuestro pecado. Si usted ora solamente agradeciéndole a Dios, si usted ora solamente pidiéndole a Dios, hay algo que falta en su oración, que es reconocer su pecado. Por eso, siempre recuerde que debe pedirle perdón al Señor. Y no tener el orgullo de decir, si es que he pecado. No, sí pecamos. Sí pecamos. Y debemos pedirle perdón y agradecerle porque tenemos esa entrada a su presencia solo por los méritos de Jesús. Entonces, cuando oramos nos damos cuenta de que lo que hay en nuestro corazón es maldad. Maldad que no puede atribuírsele a Dios. Es de nosotros. Cada vez que oremos debemos sí o sí reconocernos culpables, implorando el perdón del santo a quien hemos ofendido, porque Él es santo. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a Dios diciendo, yo vengo a ti por mis propios méritos, yo me he portado bien? No, debemos decir, Dios, yo si me he mantenido como estoy, ha sido solamente por tu gracia. Como dice el salmista, si el Señor hubiese mirado nuestra iniquidad, no nos habría ayudado. Dios no me habría ayudado. Por lo tanto, debemos reconocer que somos culpables delante del Señor y Él, ¿qué es lo que trae a nosotros? Su perdón, su gracia. ¿Cambia algo realmente la oración? Y aquí tenemos dos preguntas. ¿Hace que Dios cambie? ¿Será que Dios iba a hacer algo y Dios como, me está orando, me está dando vuelta? Ya, no lo voy a hacer porque se pusieron a orar, me ganaron. La respuesta es no. Ninguna oración puede cambiar la opinión o la decisión de Dios. Aunque todos los cristianos del mundo oráramos, no cambiaría nada la voluntad de Dios respecto de una situación específica. Dios es soberano y las cosas que determinó las definió desde antes de la fundación del mundo. Él todo lo sabe. Él no dice, verdad, tienen razón, podría. Parece que Dios cambiara de opinión en la Biblia, pero es solamente un parecer. No es así. En Jonás 3:10 dice la Biblia que como Él les predicó, Jonás les predicó a los de Nínive, ellos ¿qué es lo que hicieron? Se arrepintieron. Por lo tanto, Dios había declarado un juicio contra ellos, pero como ellos se arrepintieron, ¿qué dice? Dice textual que Dios se arrepintió de hacerlo. El autor usa el lenguaje antropomórfico. O sea, le atribuye a Dios un atributo humano, una expresión humana, porque los seres humanos nos arrepentimos. Mira, yo le iba a decir algo, pero finalmente me quedé callado, me arrepentí. O yo iba a hacer esto, o yo iba a comprar esto, pero finalmente no lo compré, o compré otra cosa, me arrepentí. Pero Dios no es así porque Dios ya lo sabe, Dios todo lo puede y Él no lo iba a hacer porque sabía que se iban a transformar sus corazones. Por lo tanto, el autor que está usando un lenguaje antropomórfico, está usando la forma humana para atribuírsela a Dios para que nosotros la podamos entender. Y la palabra hebrea que es arrepentimiento, que usa Jonás, es nasham. Y lo que significa es confortado o aliviado. Como diciendo, estoy contento con lo que se logró. Dios todo lo sabe. Dios sabía que la predicación de Jonás iba a tener un efecto positivo, por lo tanto, la soberanía de Dios, en esa ocasión Dios no los iba a castigar. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Es que Dios no los iba a castigar, no porque Jonás predicara, porque si Jonás no lo hacía, Dios iba a utilizar a otro hombre, porque finalmente la voluntad de Dios se iba a llevar a cabo. Entonces, ¿la oración puede hacer que Dios cambie su parecer? No, porque ya está determinada. La segunda pregunta es, ¿la oración hace que las cosas cambien? La respuesta es sí.
Dios sí puede cambiar las cosas. La oración del pueblo de Dios es uno de los medios para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. Por eso nos dice que oremos, para que cambien las cosas. Elías oró y no llovió. Él comprendía la soberanía de Dios sobre la naturaleza, pero no impidió que se lo pidiera de todas formas, porque Dios tenía un plan perfecto para él y para Israel. Dios movió y tocó el corazón de Elías para que orara. ¿Y qué hizo Dios? Cambió las cosas naturales, el orden que Dios había establecido de que tenía que llover en cierta estación, pero Él lo detuvo por su soberanía, pero también porque un hombre oró de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, ¿puede ser Dios que las cosas cambien? Sí, por medio de la oración. La oración puede cambiar las cosas, puede cambiar nuestras circunstancias. Las oraciones del Hijo de Dios. Ningún ser humano ha orado más fervientemente o más efectivamente como Jesús. No hay nadie que se pueda comparar a Jesús en cuanto a la oración. Aún en el Getsemaní pidió Jesús otra opción. Sin embargo, se sometió a la voluntad del Padre. Jesús sabía el propósito de Dios y aunque pudo haberse opuesto, Él lo aceptó y lo llevó a cabo en obediencia. A veces parece confuso que Jesús haya dicho, pase de mí esta copa. Pero no es confuso, es necesario. Porque Él está diciendo, yo estoy en esta situación voluntariamente. O sea, si yo quiero, no muero en la cruz. Pero Él dice, que se haga tu voluntad. Está orando de forma sincera. Y es lo que nosotros debemos hacer, orar sinceramente delante de Dios, porque a veces nos ponemos un poco religiosos y empezamos a ocupar palabras rebuscadas o armadas las frases, pero ¿qué es lo que desea Dios? Que le seamos sinceros, que le digamos lo que está en nuestro corazón. Si usted, hermano, está enojado, dígale al Señor que está enojado. Dígale que le cae mal a esa persona. Señor, no soporto a esta persona. Dame paciencia. Y así el Señor va a actuar en nosotros. Señor, me pasó esto y no entiendo por qué me pasó. Oré, te entregué la situación en tus manos, igual me fue mal. ¿Qué pasó, Señor? Y es bueno ser honesto delante del Señor. O Señor, no me gustó lo que pasó, no me gustó esto. Santiago 5:16, ahí está bien escrito. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? El problema es que no somos tan justos. Porque ¿quién ora eficazmente? El justo. Pero usted y yo somos justos. No siempre. Por lo tanto, Dios no va a responder las peticiones de aquellos inicuos, pecadores, que estén lejos de Dios. Debemos buscar al Señor, porque la oración de la persona justa. Lo que la oración cambia primero es la maldad y dureza de nuestro propio corazón. Porque yo no puedo estar orando, como lo habíamos hablado la vez anterior, no puedo orar por un motivo falso, por una intención mala. Porque Dios me lo va a revelar y va a decir, no puedes orar eso. Y aparte Dios no lo va a responder. Esta es una excelente razón para orar, porque nos ayuda a nosotros. Por eso me parece insólito que cuando oremos nos levantemos más enojados que cuando... Parece que hay personas que cuando terminan de orar, o qué decir los que llegan de la iglesia, vienen de la iglesia, vienen peleando enojados, que da rabia. Deberíamos andar contentos. Decir, bueno, pasó esto, no importa. A nosotros los domingos en la mañana, cuando después de la tarde, mediodía, llegamos a nuestra casa, casi siempre está el estacionamiento tapado por otros autos, porque hay feria. Y hay un letrero grande que dice no estacionar. Y uno lucha para que no le dé rabia. Pero uno recuerda que viene de la iglesia. Y a veces uno se da cuenta que eso es una tontera. Porque no podemos amargarnos por algo tan pequeño.
hay cosas peores que pueden ocurrirle a uno en el trayecto y Dios nos libró. Y no nos vamos a enojar por una persona que está buscando que le quemen la casa o que arda el infierno. No. No debemos dejar que eso o cosas que alguien nos dijo algo afuera, porque puede pasar que la reunión estuvo preciosa, la palabra nos habló y al terminar alguien nos dijo algo raro y quedamos así mal. No puede ser. Te decís, Señor, esto lo dejo en tus manos y yo quiero quedarme con la palabra que fue entregada ese día. Porque la Biblia dice que vendrán los pájaros y ese es Satanás que quieren comerse las semillas que fue sembrada y nosotros debemos ser buena tierra. Todo lo que Dios hace es, en primer lugar, para su gloria. Lo que habíamos visto, y en segundo lugar, para nuestro beneficio. Por lo tanto, es bueno orar. Si usted no ora, es porque usted se está perdiendo esas bendiciones. Si usted no ora, es usted el que sale perdiendo, no Dios. Oremos porque Dios así nos ordena, porque eso lo glorifica y porque nos beneficia. Bueno, para finalizar, quisiera contarles que hoy día vi un video donde un niño se estaba ahogando y su hermano se puso a orar y clamaba ahí, se veía en el video cómo oraba y el niño estuvo 30 minutos inconsciente, que estaba prácticamente muerto y luego revivió. Y esa es la situación que uno dice, lo que menos haría sería orar, pero él oró. Y eso refleja de que la oración puede hacer muchas cosas. Que la oración puede cambiar las circunstancias, la oración puede traer vida a las personas que están incluso muertas, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. El Señor a través de la oración puede hacer que una enfermedad fatal desaparezca de una persona, donde le hace un examen y ya no está, no existe. Donde de un día para otro comenzamos a mejorar y es por producto de la oración. Y cómo el Señor cambia las circunstancias y es para mejor. Por lo tanto, debemos orar en todo momento, en toda circunstancia. Y no es necesario que usted esté quizá, vaya en el metro o esté en un lugar y diga, Dios, bendito, y piense, ¿qué pasó? No, usted le puede decir, Señor, ayúdame en esta situación, dame sabiduría. Porque puede ser que usted le dé la oportunidad para hablar, o ya esa persona va a pasar adelante, después de él va a pasar y usted tiene que decir algo importante. Pídale sabiduría al Señor para decir bien las cosas y el Señor le va a ayudar. Y así en muchas circunstancias. Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que Él oró y entregó todo en la voluntad del Padre. Muy bien.